Tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras. Seguir al Señor Jesús exige fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Escrito está en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿A quiénes escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, como también lo encontramos en la misma cita, en Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿Qué escribe? Que los santos y fieles en Cristo Jesús, que estaban en Éfeso, debían fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo escribe? Como una orden que, al ser cumplida, dará dos frutos, uno explícito y otro implícito. Hagan esto para que entonces logren esto. Hagan esto, fortaleceos, primero en el Señor y segundo en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vistiendo toda la armadura de Dios, para que entonces logren esto. El fruto explícito sería estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también para lograr esto, lo que sería el fruto implícito. Podrás resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estarás firme. Y esto lo encontramos en nuestra cita central, que es Efesios capítulo 6, versículo 11, haciendo especial énfasis en la cita clave que sería el mismo pasaje de la Escritura, pues escrito está esto en Efesios 6, versículos 12 y 13. ¿Cuándo escribe? Cuando estaba preso en Roma, a donde había llegado acompañado, entre otros, por el hermano Tíquico. Sobre el hecho de haber estado preso en Roma cuando escribe la carta, esto lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 1. Sobre el hecho de que estaba preso específicamente en Roma, lo podemos encontrar en Hechos capítulo 28, versículo 16. Y sobre el hecho de que el hermano Tíquico, entre otros, le estaba acompañando en este momento, lo podemos encontrar desde Hechos capítulo 20, el versículo 4. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Éfeso. Recuerda que allí estaban los santos y fieles en Cristo Jesús, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 1, así como en Hechos capítulo 20, en los versículos 15 al 21. Pero cuidado, recuerda que en ese tiempo, en Éfeso, había dos clases de personas. Primero, había judíos incrédulos e endurecidos,
que maldijeron el camino, es decir, que maldijeron al Señor Jesús. Y segundo, habían gentiles idólatras, los de Asia, específicamente los efesios, que eran veneradores de la diosa Diana. Y por lo tanto, los hermanos que estaban allí en Éfeso, los santos y fieles en Cristo Jesús, estaban en medio de una lucha espiritual. Y justamente en medio de esa lucha, allí en Éfeso, se les ordena a los hermanos fortalecerse, primero en el Señor y segundo en el poder de su fuerza, vistiéndose de toda la armadura de Dios para estar firmes ante esta lucha hasta el final. Y entonces el fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza se logra cuando uno se viste de toda la armadura de Dios. Y esto lo encontramos tanto en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 41, así como en Efesios capítulo 6, versículo 12. En Hechos 19 encontramos todas las luchas que pasó el apóstol Pablo desde que llega a esta zona de Asia. Y en Efesios 6:12 encontramos la indicación de que fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, al vestirse de toda la armadura de Dios, sería posible estar firme hasta el final de la lucha. Y recuerda, esta carta también se da en el periodo de la Iglesia. Por lo tanto, la doctrina que aparece en ella es también para nosotros, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 12. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Al igual que por medio de otros pasajes de la Escritura, gracias a este pasaje podemos encontrar dos clases de motivaciones. Las motivaciones generales, es decir, lo que empleó el Espíritu Santo de Dios para motivar o mover al apóstol Pablo a escribir esta carta, así como motivaciones particulares, es decir, lo que lo motivó o movió a escribir esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, recordemos, lo que lo motivó o movió a escribir esta carta en general, encontramos lo siguiente. Por su amor de Padre espiritual, manifiesto y comprobado y permanente, por el cual, primero, había servido al Señor en Éfeso en medio de acechanzas. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19. En segundo lugar, porque él mismo les había testificado, tal como lo encontramos en el capítulo 20 de Hechos, en los versículos 19 y 20. Y tercero, porque por ese amor de Padre espiritual les había llegado a amonestar con lágrimas, tal como lo encontramos nuevamente en el capítulo 20 de Hechos, en los versículos 31 al 35. En cuanto a las motivaciones particulares, es decir, lo que lo motivó o movió a escribir esta parte de la carta, encontramos la siguiente, y es que como padre espiritual, habiendo estado en Éfeso con ellos, es decir, conociendo la ciudad y considerando todo lo que había pasado en ella, el apóstol Pablo era consciente que, como hijos suyos, e igual que él, primero, estarían pasando y seguirían pasando por medio de acechanzas del diablo, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 11, y que esas acechanzas del diablo se iban a dar desde fuera de la iglesia, como lo encontramos registrado en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 10, y desde dentro de la iglesia, tal como lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr? Para que los santos y fieles en Cristo Jesús, primero, estén firmes contra las acechanzas del diablo, siendo plenamente conscientes que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Y segundo, para que puedan resistir en el día malo, habiéndose puesto toda la armadura de Dios, acabando así vestidos todo lo que tenían que hacer, de manera que al terminar su carrera, sean hallados firmes, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Y estas son dos grandes verdades que nosotros también, como discípulos del Señor Jesucristo, habiendo sido santificados por Él, separados para Él y para Dios nuestro Padre, debemos también tener presente. Las acechanzas del diablo son permanentes, pero estando firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, y habiéndonos vestido con toda la armadura de Dios descrita en su sagrada Escritura, podremos permanecer firmes durante el tiempo de las acechanzas, durante el día malo, y poder así, estando firmes, terminar todo lo que el Señor Jesús nos ha encomendado, para que al final también nosotros seamos hallados firmes. Oremos. Gracias, Padre Santo y bendito Dios, por haberme también a mí bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por quien también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa tuya, y por llamarme por medio de tu Santa Escritura a vestirme de toda tu armadura para estar firme en ti. Señor Jesús, por ti estaré firme, ceñido de tu verdad y revestido de tu justicia, con la cual me has justificado ante mi Dios y Padre, siempre dispuesto a llevar tu evangelio de la paz que tú nos dejaste, defendiéndome con el santo escudo de la fe que hemos recibido por el oír las sagradas Escrituras, y tendré siempre presente en mi pensamiento tu grande salvación y en mi boca la espada de tu Espíritu, que es tu santa palabra. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso, porque en mí también está tu Santo Espíritu, por el cual tengo seguro el triunfo. Estaré firme en ti hasta el final, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.